La doctora Claudia López, conferencista desde Colombia, es especialista en cirugía laparoscópica y ginecológica, magíster en epidemiología, docente de diferentes universidades y del Fellowship de Laparoscopía AAGL en Colombia, miembro de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia y miembro del Colegio Médico Americano de Ginecología y Obstetricia. La doctora Claudia López, conferencista desde Colombia, nos presenta el tema actualización en el manejo de la paciente con endometriosis. Buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla? Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, buenas noches. Estamos viendo tu pantalla, pero no se ve la presentación. Está como por debajo. Ahí la están viendo. Perfecto, ahí está perfecto. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, a los organizadores del Congreso y al Laboratorio Bayer por la invitación a este importante evento. Mi conferencia se trata del manejo médico en endometriosis, específicamente postquirúrgico, y qué tratamientos actuales tenemos disponibles. Teniendo en cuenta que la endometriosis tiene una incidencia del 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 mujeres tienen esta patología, y su recurrencia alcanza un 20% durante los 2 primeros años y un 50% en los 5 años si no ofrecemos un tratamiento médico complementario. Por eso es tan importante que además de un excelente tratamiento quirúrgico que debemos ofrecer a nuestras pacientes cuando lo consideremos pertinente, siempre lo acompañemos de tratamiento médico postquirúrgico. Declaro tener conflicto de interés, ya que recibo honorarios por el desarrollo de esta charla. Sin embargo, también quiero aclarar que el laboratorio Bayer no interfirió en el desarrollo de la misma. A través de este código QR tendrán oportunidad de acceder a toda la literatura que utilicé para el desarrollo de la misma. Pueden escanearlo a través de sus dispositivos celulares y también lo presentaré al final de la charla. ¿Por qué es importante recomendar tratamiento postquirúrgico? En el momento que nosotros sospechamos endometriosis en una paciente, la primera opción es ofrecerle tratamiento médico. ¿Y cuándo vamos a ofrecer tratamiento quirúrgico? Cuando el tratamiento médico haya fallado para mejorar los síntomas dolorosos y estos sean severos. O cuando la paciente desea fertilidad y no lo haya logrado. Es importante recordar que nos estamos enfrentando a una patología estrógeno dependiente, crónica, inflamatoria. Por lo tanto, su tratamiento debe ser crónico. Algunas veces nos vamos a ver enfrentados a la decisión de llevar a cirugía a una paciente, idealmente después de haber realizado los estudios pertinentes. Por ejemplo, si sospechamos endometriosis profunda, un buen mapeo. Y algunas veces se podrán, no sé por qué no corre este video, muchas veces podremos encontrarnos pacientes con endometriomas bilaterales, con obliteración del fondo de saco de Douglas, que terminan en cirugías tan radicales como esta que observaron, una resección intestinal, que tiene una morbilidad importante y que debemos advertirle a la paciente antes de realizarla. Vamos a ver cuál es la mejor opción que debemos elegir y estaremos recorriendo todo el arsenal terapéutico disponible en cuanto a medicamentos en esta patología.
Ahora, ¿por qué es importante recibir tratamiento después de la cirugía? Después de la tormenta viene la calma. Y así como nos dijo el doctor Marcello Ceccaroni en su artículo publicado en el 2019, nos estamos enfrentando a un enemigo desconocido, en una batalla de la cual desconocemos inclusive la definición de recurrencia de endometriosis, porque para algunos recurrencia significa reaparición de síntomas dolorosos, para otros aparición de un nuevo endometrioma, para otros que se requiere diagnóstico histológico de la misma, e inclusive algunos dicen que la elevación el doble del CA 125. Por ello, es importante nunca olvidar que si no le ofrecemos tratamiento médico, podremos tener recurrencias hasta de un 50%. Estas recurrencias, su gran mayoría, ocurren durante los primeros 30 meses después de la cirugía. Son más frecuentes en la presentación ovárica, donde alcanzan un 30%, y la presentación peritoneal de endometriosis alcanza un 6.7% de recurrencia. Basados en la mejor evidencia disponible, que son las guías de práctica clínica, quiero dar respuesta si existe papel para la prevención terciaria. ¿A qué se refiere prevención terciaria? Son aquellas medidas que nos permiten disminuir los síntomas que afectan de manera negativa la calidad de vida de las pacientes. Es así como la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Europea de Endometriosis y las guías NICE, con evidencia grado A, recomiendan que una vez realicemos tratamiento quirúrgico, debemos considerar ofrecerle tratamiento hormonal para prolongar los beneficios de la cirugía y manejar los síntomas. La última recomendación fue realizada en el 2018 por el Colegio Americano, una guía específica realizada para pacientes adolescentes con endometriosis, en la cual recomienda que estas pacientes deben recibir terapia médica supresiva para prevenir proliferación endometrial. Y cuando el dolor sea refractario, ofrecerles análogos de la GnRH al menos durante 6 meses. ¿Por qué es importante tratar? Entonces, este año salió publicado este estudio, un metaanálisis basado en 17 estudios, 14 de ellos ensayos clínicos controlados aleatorizados y 4 estudios de cohortes, en el cual podemos observar el grupo de pacientes. Ellos evaluaron la probabilidad que las pacientes tenían de recurrencia por evidencia radiológica si recibían tratamiento. Y mientras una paciente que no recibe ningún tipo de tratamiento recurre, apenas 0.4 recurren cuando reciben algún tipo de supresión hormonal. Ahora miremos qué pasa con los síntomas dolorosos. Cuando las pacientes no reciben ningún tratamiento médico, o sea, se les da tratamiento expectante o placebo, hay una disminución en la diferencia de medias a favor de quienes reciben tratamiento respecto a síntomas dolorosos de 0.4, por lo cual la recomendación es dar tanto para manejo de síntomas dolorosos como igualmente para recurrencia de la patología. ¿Cuál tratamiento deberíamos elegir? Entonces, si nosotros ofrecemos un tratamiento que simplemente lleve a las pacientes a un estado hipoestrogénico, no estaríamos sino haciendo como dando pañitos de agua tibia, porque esto sería algo temporal. Una vez nosotros suspendemos el tratamiento, se reactivaría de nuevo la patología. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? El tratamiento ideal es un tratamiento que, además del hipoestrogenismo, lleve a la paciente a una anovulación, ojalá esté la paciente en amenorrea, y tal vez una de las cosas más importantes es que lo podamos dar a largo plazo, con los mínimos efectos secundarios. Entonces, miremos qué opciones tenemos para ello. En el mismo metaanálisis presentado previamente, se analizaron 4 opciones terapéuticas en las cuales se evaluó la probabilidad de recurrencia de acuerdo a la intervención, encontrando que en el grupo de progestinas fue en el que menor recurrencia hubo. Sin embargo, para todos los medicamentos, esta diferencia no alcanzó la significancia estadística. Vamos al primer grupo, los anticonceptivos combinados. ¿Qué hacen los anticonceptivos en el organismo? Producen una disminución endógena en la producción de estrógenos a nivel ovárico
inhibiendo la retroalimentación del eje, y estos producen anovulación, llevan a un estado hipoestrogénico que disminuye los síntomas dolorosos probablemente porque estos componentes disminuyen la densidad de las fibras nerviosas y además la angiogénesis. Los estudios han demostrado que es mejor darlos de manera continua que de manera cíclica. Con el objetivo de evaluar los anticonceptivos orales y su bioseguridad comparada con otro tipo de medicamentos, Cochrane en el 2018, basado en 5 ensayos clínicos controlados aleatorizados, nos muestra que solo 3 de estos artículos permitieron realizar análisis cuantitativo y, como pueden observar en la gráfica, hubo una alta incidencia de sesgo. Por lo tanto, Cochrane concluye que solo evidencia de baja calidad ha demostrado que los anticonceptivos orales producen cambios en el dolor de las pacientes con esta patología. El doctor Casper en el 2017 publica este artículo denominado que los anticonceptivos que tienen solo progestina podrían ser mejores en primera línea de tratamiento para endometriosis que las píldoras combinadas. Y miremos por qué. Desde la investigación básica se ha encontrado que durante la fase lútea la progesterona produce y estimula la producción de una hormona 17-deshidrogenasa esteroide, que lo que hace es que cataliza la conversión de estriol a estrona, que es un estrógeno menos potente. Y las pacientes con endometriosis han demostrado que en sus implantes hay resistencia a la progesterona. Inclusive las pacientes con endometriosis ovárica tienen alterado el receptor de progesterona. Por eso este concepto es muy importante cuando estamos dando tratamiento a las pacientes con esta patología. Adicional a esto, cuando nosotros estamos ofreciendo anticonceptivos orales, estamos dando de 20 a 30 microgramos de etinilestradiol, lo cual equivale a 1 miligramo de estradiol o a 0.625 miligramos de estrógenos conjugados. Por lo tanto, estamos dando de 4 a 6 veces la dosis fisiológica. Por lo tanto, estos anticonceptivos se combinan con un progestágeno que lo que hace es que antagoniza el efecto que tienen estas altas dosis estrogénicas en el endometrio. Entonces, en estas pacientes no quisiéramos estar proporcionando estrógenos porque tenemos alteración en el receptor de la progesterona y estarían sometidas a dosis altas estrogénicas y es una enfermedad estrógeno dependiente. Vamos ahora al segundo grupo de primera línea de esta patología, las progestinas. Las progestinas son progestágenos sintéticos que actúan produciendo una desidualización y por consiguiente atrofia de las lesiones endometriales. Además, actúan las metaloproteinasas que estimulan el crecimiento de los implantes eutópicos y ectópicos de tejido endometrial. Actúan tanto en las células epiteliales como en las células estromales. Y como les decía al inicio de la conferencia, estamos enfrentándonos a una enfermedad inflamatoria y es la única molécula que ha demostrado, como podemos observar en la diapositiva. Este fue una revisión sistemática, la cual incluyó 15 estudios in vitro e in vivo, en las cuales se demuestra que las progestinas inhiben la producción de prostaglandinas, citoquinas y quimoquinas, que llevan además a una reducción en el factor de necrosis tumoral, en el factor que estimula la formación de vasos sanguíneos, que todo esto está alterado en las pacientes que tienen endometriosis. Y además actúa también reduciendo la aromatasa en las células endometriales y haciendo una regulación negativa. Por lo tanto, estas moléculas tienen bastantes estudios in vitro y in vivo. Se ha comparado el Dienogest con los agonistas de la GnRH y las guías de endometriosis francesas en el 2018 nos dan la siguiente conclusión. El Dienogest es tan eficaz como los análogos de la GnRH para la recurrencia de las lesiones endometriósicas y los síntomas dolorosos. Eso es nivel 2. Sin embargo,
respecto a los análogos de la GnRH, considero importante resaltar que nos ha preocupado qué puede pasar con la densidad mineral ósea. Entonces, cuando se ha comparado DIENO-GEST, hay una disminución porcentual en la densidad mineral ósea, especialmente durante los primeros 6 meses, de -1 versus en este ensayo clínico controlado aleatorizado lo compararon con la buserelina y la disminución fue de -2.6 con una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, cuando le damos a las pacientes con endometriosis agonistas de la GnRH, siempre debemos ofrecer terapia ADVAC. Miremos qué se ha encontrado del DIENO-GES y el tamaño y los síntomas dolorosos en las pacientes que tienen endometriosis ovárica. Este fue un estudio prospectivo realizado en Italia, publicado este año con 70 pacientes que tenían endometriomas en promedio de 25 milímetros y cuando recibieron DIENO-GES por un periodo de 12 meses a 2 miligramos, la disminución fue de un 76%, pasaron a medir 5.9 milímetros en promedio. Y miren lo que pasó con los síntomas dolorosos. Hubo una disminución del 74% para la dismenorrea, 42% para la dispareunia y 48% para el dolor pélvico crónico. Este es un metaanálisis en red. Este diseño epidemiológico nos permite evaluar y comparar diferentes variables al mismo tiempo. Fue publicado este año basado en lo que hay disponible en la literatura. 6 ensayos clínicos controlados aleatorizados y 3 estudios de cohorte. Como podemos observar en los ensayos clínicos controlados, no hubo diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó con el manejo expectante en cuanto a recurrencia del endometrioma. Esto basado en los ensayos clínicos. Pero cuando se analizaron los estudios de cohorte, encontramos que sí hubo una diferencia significativa y lo podemos observar a través del SUCRA, es esta evaluación porcentual de eficacia, donde encontramos que la molécula que mayor eficacia demostró para disminuir la recurrencia fue el endoceptivo de levonorgestrel. Estamos hablando de endometriosis ovárica. Este tipo de medicamento no afecta la ovulación, por lo tanto, no se recomienda y no es una opción terapéutica para pacientes con endometriosis ovárica. Entonces nos vamos a quién ocupó el segundo lugar, el DIENO-GEST, con una eficacia de un 77% para la recurrencia y una disminución cuando se comparó al tratamiento expectante de un 86% en disminución de la recurrencia del endometrioma. Por lo tanto, es una molécula con manejo excelente para disminuir la recurrencia de esta patología. Miremos ahora la recurrencia del endometrioma y el DIENO-GEST. Este fue otro metaanálisis basado en 10 ensayos, en estudios, en su gran mayoría retrospectivos, que es lo que más encontramos en la literatura. Como vimos previamente, solo hay 6 ensayos clínicos que comparan varias moléculas, específicamente con DIENO-GEST. La mayoría son estudios retrospectivos, pero se hizo un cálculo de disminución en el riesgo de recurrencia y se encontró que dar este tipo de moléculas disminuye 1.96 veces con un intervalo estadísticamente significativo cuando lo comparamos con no dar ningún tipo de tratamiento. Y se dividieron las pacientes en 2 grupos. El grupo control, que es aquel grupo en el que o no le dan tratamiento, es decir, expectante, o les dan placebo, y por cada 100 pacientes que tienen esta patología, recurren 29, versus aquellas pacientes que sí reciben el DIENO-GEST y encontramos que por cada 100 apenas recurren 2. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y no hubo heterogeneidad en los estudios. ¿Por qué el DIENO-GEST es la mejor opción como medicamento de primera línea? Es la molécula que más estudios tiene al respecto, grandes estudios de bioseguridad a largo plazo, más de 1 año, estudios que han comparado tanto in vitro como in vivo y como les expliqué previamente, es la única molécula que ha demostrado actividad antiinflamatoria y es la patología a la que nos estamos enfrentando.
Ahora miremos qué hay publicado sobre el endoceptivo de levonorgestrel. El endoceptivo de levonorgestrel lleva a un 27% de las pacientes a amenorrea, no afecta la ovulación, sin embargo ha demostrado eficacia en la mejoría de los síntomas dolorosos en pacientes con esta patología. El doctor Bersellini en el 2003 publica un artículo, un estudio piloto, en el cual demuestra que pacientes después de la cirugía, cuando les ofrece insertarles este endoceptivo, hay una disminución de síntomas dolorosos de un 45%, versus las pacientes que no les dan este tipo y recurren los síntomas dolorosos en porcentajes mucho mayores, 10 versus 45%. Cuando comparamos el endoceptivo de levonorgestrel versus el tratamiento expectante, Cochrane en el 2013 nos demuestra que hay una disminución en la recurrencia de la dismenorrea con una diferencia estadísticamente significativa de 0.22 veces cuando les estamos ofreciendo este endoceptivo. Es decir, mientras recurre una paciente, solo recurren 0.22 en el grupo en quienes usaron el dispositivo. Ya cuando evaluamos satisfacción del tratamiento o cuando se compararon con los análogos de la GNRH, no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al dolor ni en cuanto a satisfacción. Ahora miremos los agonistas de la GNRH. Estas moléculas actúan en el eje hipotálamo-hipófisis y lo que hacen es que producen un estado hipoestrogénico importante, llevando igualmente a unos efectos colaterales que no son bien tolerados. Y como dije previamente, debemos suministrar terapia ADVAC para evitar la disminución que ocurre con la densidad mineral ósea. Y en este tipo de patología preferimos hacer esa terapia ADVAC con tibolona, porque es una entidad estrógeno dependiente y no queremos darles estrógenos a las pacientes. Dentro de los agonistas de la GNRH tenemos los más conocidos, leuprolide, buselina, nafarelina, etc. Cuando evaluamos la eficacia de estas moléculas, Cochrane nos publica un metaanálisis basado en 41 artículos, en el cual se encuentra que para la disminución en la dismenorrea versus no tratamiento es 3.9 veces la probabilidad mejor si nosotros estamos dando agonistas versus no tratamiento. Y para el dolor pélvico, 4.1 veces. No hubo diferencia para la dispareunia ni para la disquesia. Y cuando lo comparamos con moléculas como el danazol o como el endoceptivo del levonorgestrel, no hubo diferencia significativa ni para la dismenorrea ni para el dolor general, pero son la mejor opción como manejo de segunda línea en esta patología. Ahora, la molécula más moderna, estudiada, también terapia de segunda línea, aprobada recientemente en el 2018 por la FDA, y es el antagonista de la GNRH, el elagolix. Entonces miremos cómo actúan estas moléculas. De manera fisiológica, nosotros liberamos en el hipotálamo GNRH de manera pulsátil, lo que hace que se produzcan picos de estradiol, LH y FSH de manera cíclica. Esto ocurre normalmente. Cuando nosotros estamos dando antagonistas, el antagonista lo que hace es que inicialmente produce una estimulación del eje y eso lleva a un pico de gonadotropinas. Posteriormente hay desensibilización y se copan esos receptores de la GNRH porque los antagonizan y lleva a una disminución rápida y profunda del nivel estrogénico. A diferencia de los antagonistas, que es la molécula que estamos viendo en este momento. El antagonista que hace a nivel hipotalámico compite con el receptor del análogo de la GNRH e inicialmente, desde el principio, produce una inhibición, no produce un pico ni un estímulo, pero esa disminución no es tan profunda y es dosis dependiente. Entonces, podemos estar titulando a las pacientes sus síntomas dolorosos y de acuerdo a esto, aumentar las dosis. Está disponible en tabletas para suministrarlas por vía oral de 150 y de 200 miligramos. Los estudios más grandes de ellos, fase 2, son el estudio de la en el
se puede observar, la barra verde es el placebo, 150 miligramos la barra morada y azul cuando estamos dando 200 miligramos. Hubo una disminución significativa en cuanto a la dismenorrea y en cuanto al dolor no cíclico. Sin embargo, quiero aclarar que esta molécula no es anticonceptiva. El efecto anticonceptivo es solo de un 30% a 150 miligramos y de un 50% cuando estamos dando 200 miligramos. Cuando estamos dando 200 miligramos, los síntomas de hipoestrogenismo son importantes y esto nos obliga a dar terapia adicional ADVAC para mejorar la sintomatología. Esta molécula no actúa a nivel inflamatorio de la enfermedad y es costosa. Es considerada segunda línea y aprobada para pacientes con dolor moderado a severo asociado a endometriosis. ¿Cuál es la desventaja? No es anovulatorio y requieren terapia ADVAC, como expliqué previamente. Ahora vamos para la última opción terapéutica, los inhibidores de la aromatasa. ¿Qué hacen estas moléculas? Entonces, estas moléculas lo que hacen es que se demostró que en los implantes endometriósicos hay P450 aumentado. Entonces, estas moléculas producen inhibición de esta molécula y además disminuyen la producción ovárica de estradiol y hacen un up-down regulation en el eje hipotálamo-hipófisis. Por lo tanto, producen también un estado hipoestrogénico. Y tenemos dos disponibles, el anastrozol y el letrozol. Tanto las guías de endometriosis europeas como el Colegio Americano en el 2018 consideran que estas moléculas son la tercera línea de tratamiento específicamente para quienes, aquellas pacientes que tengan síntomas dolorosos severos refractarios a otro tipo de tratamientos. ¿Cuál es la desventaja? Igualmente, pérdida en la densidad mineral ósea y desarrollo de quistes foliculares, ya que al haber una disminución y una competencia en la producción de estrógenos, se aumentan los niveles de FSH y esto desarrolla quistes foliculares. Por lo tanto, siempre deberían ser dados en combinación o con análogos de la GnRH o con anticonceptivos combinados o con progestinas. El Ethic Group es un grupo italiano desarrollado dedicado al estudio de endometriosis y nos publica este artículo diferentes ítems de lo que no deberíamos hacer en endometriosis. Y respecto a recurrencia, estos son los dos ítems. No dejar a las pacientes sometidas a cirugía por endometriomas ováricos y que no estén buscando gestación sin tratamiento médico a largo plazo. A ellas deberíamos darles anticonceptivos combinados o progestinas como tratamientos médicos de primera línea. La otra cosa que no deberíamos hacer es prescribir medicamentos que no puedan ser usados a largo plazo, porque nos estamos enfrentando a una enfermedad inflamatoria crónica estrógeno dependiente, que debemos dar tratamiento médico hasta que la paciente o desee embarazarse o llegue a la menopausia. Para recordar, deberíamos siempre instaurar tratamiento médico posquirúrgico a largo plazo. Como primera línea tenemos el dienogés y los anticonceptivos combinados. Como segunda línea, los análogos de la GnRH o los antagonistas de la GnRH. El dienogés ha demostrado que disminuye el dolor, la recurrencia y el tamaño de las lesiones endometriósicas. Los antagonistas de la GnRH no han demostrado que tengan un impacto en la patogénesis de la enfermedad y son de alto costo. Y ya reservamos los inhibidores de la aromatasa para aquellas pacientes que tienen dolor severo refractario. Este algoritmo, ya para concluir, como tratamiento postquirúrgico tenemos como primera línea pacientes que tienen endometriosis peritoneal, deberíamos ofrecerles en primera línea anticonceptivos continuos, combinados o progestinas. Pacientes con endometriosis ovárica deberíamos darles progestinas como primera línea o anticonceptivos combinados e igual las pacientes con endometriosis profunda, estas sí, todos los estudios en este tipo de presentación están hechos específicamente con progestinas tipo dienogest. Y ya, como segunda línea, tenemos los antagonistas de la GnRH, el Agolix específicamente, y como tercera línea, pacientes
con dolor refractario, los inhibidores de la aromatasa. Muchas gracias. Este es el código para quienes deseen escanearlo y los llevará a la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta charla. Gracias a todos por la excelente conferencia. Las preguntas las haremos ya a través del chat. Ahora continuaremos con el segundo bloque. Gracias a todos por estar conectados. Patrocinadores Platinum, Qlaira, Mirena, GSK, con sus productos Bostrix, Augmentin, Nestlé Materna, Nestlé Materna Optiabsorb, Nestlé Materna